pedirle que por un momento usted se pueda unir conmigo y pueda cerrar sus ojos, y esta mañana usted le pueda decir: Espíritu Santo de Dios, habla, Señor, a nuestras vidas. Hoy dígale, Señor, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo sea quien traiga convicción, Señor, de esa palabra a nuestras vidas, Señor. Y a cada uno de los que estamos acá, Señor, trae convicción de tu palabra. Que hoy tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Vamos, iglesia, dígale, Señor, que tu Espíritu Santo inunde mi vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, Señor, de lo que tú vas a hablar, Padre Celestial, a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar tu palabra, recibir tu palabra, y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control en ese tiempo. Amén, Señor. Voy a darle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Hay tres cosas que quiero decir, y la primera es que honro a Dios, ¿verdad? Porque tengo el privilegio de estar aquí el día de hoy. Segundo, honro la vida de mis padres espirituales y también de mis padres naturales, porque me dan también mis padres espirituales el privilegio de estar aquí, y mis padres naturales porque se encargaron de formarme también para poder estar aquí el día de hoy. Y tercero, hoy quiero también desde acá enviarle un beso al hombre más guapo que está en este lugar el día de hoy y que está de cumpleaños. Le puedo dar un fuerte aplauso. A mi esposo, que está de cumpleaños el día de hoy y que también honro su vida. Amén. Amén. Así que, iglesia, el día de hoy tengo el privilegio de compartir, y hoy vamos a hablar acerca de obediencia más que sacrificios. Diga conmigo: obediencia más que sacrificios. Trae su Biblia, levántela, vamos a ver cuántos buenos cristianos hay esta mañana. Ahí más o menos algunos, pero quiero que abra su Biblia esta mañana en Samuel 15:22. Y la palabra dice: pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores sacrificios o los mejores animales. Dice la palabra: a Dios le agrada más que ¿qué? Que lo obedezcan, a que le traigan ofrendas, que le den sacrificios. Y sabe, iglesia, cuando Dios me hablaba de esto, me decía: todo el mundo es capaz de sacrificar, pero no todo el mundo es capaz de obedecer. Y usted dirá: ¿cómo así? ¿Sabe que todos los hijos pueden decir: yo moriría por mi papá, yo daría la vida por mi papá? Pero cuando el papá le da una orden, ¿qué pasa? No la obedece. Usted mismo lo dijo. Hay hijos que dicen: yo moriría por mi mamá. Usted no se imagina, si le pasa algo, yo me muero, yo daría la vida por mi mamá, y yo le compro flores a mi mamá. Pero cuando la mamá le dice: hijo, alcánceme esa escoba, ¿qué dice? Puchica, que se la alcance mi hermano si él está más cerca, que se la dé él si él no ha hecho nada en este día. Yo ya limpié, yo ya barrí, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. Y así son los hijos, ¿sí o no? Amén, dice. Y hay hijos que cuando llega el cumpleaños de papá o de mamá se levantan temprano, ¿no es cierto? Y a veces hacen el desayuno. Y ahí va el huevo con la cáscara, bien salado, pero usted se lo come porque usted es agradecido con su hijo. Su hijo viene y rompe la alcancía y le compra flores o le compra una corbata o trata de ver de qué manera agradarlo, ¿no es cierto? Pero hay padres que dicen: hijo, preferiría que me obedecieras a que te gastaras tu dinero comprándome algo. ¿Cuántos
prefieren la obediencia antes que sacrificio. ¿No es cierto que todos, hasta todos los padres, prefieren la obediencia de sus hijos más que los sacrificios? A algunos padres ahí como que les gusta la rebeldía. Pero, ¿sabe? En mi tiempo de rebeldía yo me acuerdo que uno de mis papás sí me dijo eso. Me dijo, preferiría que fueras obediente antes que me compraras algo. Y puchis, yo sentí feo, ¿verdad? Pero en ese momento yo entendí el valor que tiene la obediencia y que la verdadera honra hacia ellos también venía a través de mi obediencia. Y sabe, iglesia, todos nosotros también somos hijos y tenemos un Padre Celestial que también prefiere nuestra obediencia más que nuestros sacrificios. Y usted dirá, ¿cómo así, anciana? Y cuando Dios me habló de esto, me decía, no solo quiero sacrificios, quiero obediencia. Y yo sé que este tema tal vez no es para que usted se pare y me diga, amén, yo arrebato esa palabra. Pero lo que quiero dejar en su corazón, iglesia, es esto. Es un tiempo en donde Dios nos está llamando a obedecer, porque sí, dar un sacrificio es mucho más fácil, porque un sacrificio es algo momentáneo, pero la obediencia, iglesia, es algo que tiene que permanecer todo el tiempo. Usted puede presentar un sacrificio delante de Dios y le va a doler un momento, pero cuando se trata de alguien que verdaderamente es obediente, si hay alguien aquí que sabe obedecer, va a saber que obedecer duele y cuesta, porque realmente así es. Obedecer no es fácil y no es sencillo, pero es un tiempo en donde Dios está llamando a su iglesia para no solo dar sacrificios, porque Samuel lo dice, viene y dice, Dios prefiere tu obediencia más que tu sacrificio, porque tu sacrificio puede ser en un momento algo que te duele, pero mientras permaneces obedeciendo, Dios dice, el carácter de ese hijo, lo que hace ese hijo me agrada, y no me agrada por un momento, sino que esa obediencia hace que Dios responda mucho más a como Él responde por un sacrificio, porque hay bendición que viene cuando tú le das un sacrificio a Dios, pero la bendición que desata la obediencia, iglesia, es mucho más grande que la que puede desatar un sacrificio. Y Dios me decía, ¿por qué? Porque hay personas que se sacrifican cuando dan un pacto, pero no son obedientes todo el año con su diezmo. Y así es muchas veces. Y no que digamos que sus pactos no bendicen esta casa. Damos gracias a Dios por toda la gente que pacta, pero iglesia, Dios nos está llamando a algo más. Y es otro nivel, un nivel de obediencia en donde Dios te dice, diezma. Y usted no dice, es que el pastor, porque no es algo que el pastor diga, es algo que su palabra dice. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y cómo obedecer lo que Dios habla, encuentre lo que dice la palabra, lea la palabra. Y la palabra de Dios dice, traed pues todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y verán cómo yo abro las puertas y las ventanas de los cielos a su favor. Y yo no sé si alguien puede decir amén a eso, pero sabe, iglesia, es un tiempo en donde Dios nos dice, hijo, obedece, porque sí, un pacto puede desatar bendición, pero cuando tú eres fiel con tus diezmos, cuando eres fiel con tus ofrendas, cuando eres fiel con tus primicias, y aún así tú vienes y das un pacto, iglesia, los cielos se rompen de una manera sobrenatural y no hay nada ni nadie que pueda detener la bendición hacia tu vida, porque estás
estás siendo alguien obediente y estás yendo al siguiente nivel, porque aquí está el sacrificio, pero la obediencia, iglesia, va por encima y más allá de lo que nosotros podemos dar. Dios me decía, hay personas que sacrifican un día de ayuno y oración, pero no sacrifican todos los domingos para servirle a Dios. Hay personas que sacrifican 21 días de ayuno, pero el resto del año le dan placer a su carne. Y no es malo que estemos en este tiempo, pero ¿qué significa la obediencia, iglesia? ¿Qué le dije? Algo que permanece. Me encontraba como con 5 personas que me decían que desde inicios del año pasado que no ayunaban. Y yo decía, wow. Y tal vez aquí algunos estamos igual, ¿verdad? Algunos dicen, yo también, cabal, que yo desde el año pasado no ayunaba, ¿verdad? Desde inicios del año pasado que no ayunaba. Personas que tal vez dirán, desde inicios del año pasado, desde los 21 días del año pasado, que no me metía así con Dios, que no entraba así a la presencia de Dios. Porque nos cuesta morir a nuestra carne y porque nos cuesta ser obedientes a lo que Dios dice. Y porque dar un sacrificio es mucho más fácil a permanecer en obediencia con Dios. ¿A qué te quiero invitar, iglesia? A que estamos en un tiempo de dar primicias a Dios, da tu primicia. A que estamos en un tiempo de ayuno y oración, ayuna y métete con Dios. Pero que esto no solo sea estos 21 días, sino que esto sea algo permanente. Ni siquiera decir, porque yo le decía, Señor, que este año tú nos enseñes a ser obedientes. Y Dios me decía, no, este año tu obediencia tiene que permanecer toda tu vida. Y usted tiene que aprender y decirle, Señor, enséñame a obedecer y a rendirme, porque rendirse, iglesia, no es fácil. Pero donde hay rendición, hay promoción. Y entonces cuando nosotros tenemos un corazón rendido delante de Dios, tú vas a aprender a darle no solo las primicias a inicio de año, sino a dar las primicias de todo lo que tú recibas cada mes. ¿Por qué? Porque, Señor, tú así me has enseñado, de todo lo primero que yo tenga, aquí está mi primicia. Señor, me das 1000, yo te doy los 100 de diezmo. Señor, tú me has dicho que ofrende, lo primero que voy a sacar son mis ofrendas, son mis diezmos. Y entonces usted aprende a ser obediente con Dios. Señor, tú me estás llamando a orar de madrugada y yo me voy a levantar para hacerlo. Pero nos cuesta en realidad ser obedientes. ¿Por qué? Y quiero que vaya a su Biblia, Oseas 6, 4 al 6. Oseas 6 dice, pero Dios respondió, habitantes de Israel y de Judá, de acá ponga su nombre, Mariana, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Cómo debo tratarte? Porque dices que me amas, pero tu amor es como la niebla y como el rocío de la mañana, que muy pronto desaparece. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y me reconozcan como su Dios. Pero ustedes se portan como Adán, son traidores y desobedientes, pues no han cumplido mi pacto. Y sabe, la palabra dice su fidelidad. Hay otra versión que dice tu obediencia, esta dice tu amor. Es como el rocío de la mañana que tan pronto desaparece.
¿Cuál es ese rocío? Usted se levanta así como hoy, ¿verdad? Que estaba bien frío. Y entonces mira el carro y usted mira el carro así, todo blanco, ¿verdad? Lleno de hielo o de frío. O usted mira el césped y usted mira el césped así blanco, blanco, lleno de rocío, así. Pero cuando sale el sol, ¿qué pasa? Eso desaparece. Dios dice, tu obediencia hacia mí, tu amor hacia mí, tu fidelidad hacia mí, es como ese rocío que tan pronto desaparece. Y no somos fieles a Dios. Comenzamos el año diciendo, Señor, otro año, este año, Dios, yo sí te voy a servir. Señor, otro año, este año, uno de mis propósitos es buscarte en oración. Señor, este año yo sí ayuno. Este año yo sí siembro. Este año yo sí diezmo. Pasa el primer mes, iglesia, ¿y qué pasa? Se nos acabaron las ganas de servir. Nos invitan a servir. Ay, no, es que fíjese que no tengo tiempo. Es que cabal este domingo es el cumpleaños de mi abuelito. Llega el tiempo en que la tentación es fuerte y le fallamos a Dios. Y ese amor y esa fidelidad desaparece. Llega el tiempo en que la provisión es fuerte y no somos capaces de darle el 10% a Dios porque nos parece demasiado, demasiado para Dios. ¿Sabe que yo me enteraba esta semana porque yo no sabía? Que hay personas que para que los demonios los posean, un año completo le dan su salario completo a los brujos. Un año completo comen del piso las horas de la comida para que los demonios los posean. Gente allá afuera que le da su dinero entero al diablo. Y aquí la gente no aprendemos a darle a Dios ni siquiera el 10% de lo que Dios nos da, que es tan poco, para dárselo al gran yo soy, al Rey de Reyes, que se lo merece todo, que es el dueño del oro y de la plata. Porque, iglesia, ese dinero que usted tiene no es mío ni es suyo. Ese dinero, el dueño es Dios, iglesia. De lo que nosotros tenemos, el dueño de todo es Dios. Y no somos capaces de ser obedientes y decirle, Señor, aquí está el 10% de lo que tú me estás pidiendo. Señor, aquí está mi primicia. Puede levantar su mano y diga conmigo: voy a serle fiel a Dios en todas las áreas de mi vida. Voltea a ver al hermano de la par y mire si tiene cara de mentiroso. Oseas 5, 3 al 6. Dice: israelitas, yo sé cómo se portan ustedes. Y esa palabra es fuerte. Y dice: se portan como una prostituta, porque adoran otros dioses y no me reconocen como su Dios, ni se arrepienten de su maldad. Ustedes son tan malos y orgullosos que acabarán por ser destruidos. Lo mismo pasará con Judá. Y dice: pero un día me buscarán y llevarán como ofrenda sus vacas, sus ovejas, pero no podrán encontrarme. Iglesia, ¿quién es tu Dios? Tu Dios es aquel a quien tú adoras. Tu Dios es aquel que es tu prioridad. Tu Dios es a quien le das el primer lugar. Y tu Dios es aquel a quien tú le obedeces. Pero muchas veces le estamos obedeciendo más a nuestro dinero,
Si tú no eres capaz de diezmar, déjame decirte que tu Dios es Mamón. Tu Dios es el dinero. Tu Dios no es Dios. Y caemos en lo que la palabra dice, que es fuerte. Pero muchas veces, iglesia, nos estamos prostituyendo y no nos damos cuenta. Porque no estamos adorando a Dios realmente. Porque no estamos sirviéndole a Dios realmente. Le servimos a nuestras finanzas antes que a Dios. Le servimos a otras cosas antes de a Dios. Porque si no eres capaz de dejar tu trabajo, tu familia, tus amigos para poder servirle a Dios, ¿quién es tu Dios? Porque si tú no eres capaz de dejar tus horas de sueño, ese ponchito, esa chamarrita caliente para poder darle tus horas en la madrugada a Dios, ¿quién es tu Dios, iglesia? ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién tú le estás obedeciendo? Porque si tú dices es mucho para darle a Dios, jamás es mucho para darle a Dios. Pero cuando tú vayas al siguiente nivel de obediencia y no solo sacrificio, tú vas a poder ver el poder sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué? Yo he visto eso en mi vida. A mí me ha costado mucho obedecer y he aprendido la obediencia también a las malas. Pero también he aprendido que la obediencia me abre las puertas de una manera inimaginable. Y que cada vez que he sido obediente a Dios, Dios desata sus bendiciones sobrenaturalmente. Y antes de dar este testimonio, uno de ellos es precisamente mi matrimonio. Sabe que antes de incluso pedirle a mi papá permiso para ser novia de mi esposo, o sea, cuando íbamos a ser novios, ¿verdad? Yo estaba orando y yo le decía a Dios: Señor, yo sí quiero ser su novia, pero yo no me quiero casar joven. Y era lo que yo le decía a Dios, porque yo tengo miedo. Tengo miedo de no tener los recursos. Tengo miedo de no tener las finanzas. Tengo miedo, Señor, de que no tenga lo que yo quiero tener, ¿me entiende? Y en ese momento yo le dije: Señor, no quiero casarme joven, pero tampoco quiero tener un noviazgo largo, porque en el tiempo yo sé que hay peligro.